¿Sabías que el derecho al trabajo no ha existido siempre? Pues no, lo que hoy damos por sentado es el resultado de siglos de luchas y cambios sociales. Acompáñame a descubrir esta fascinante historia. Para empezar, ¿qué es el derecho? Imagínalo como las reglas del juego de la sociedad, un conjunto de normas para que podamos convivir. Hay muchas ramas, como el derecho civil, que regula nuestras relaciones personales, o el penal, que define los delitos. Pero la que nos interesa hoy es el derecho laboral, que son las normas que equilibran la relación entre trabajadores y empresarios, fijando sus derechos y obligaciones. Pero volvamos atrás en el tiempo. En la antigüedad no había trabajadores, sino esclavos, y por tanto el derecho laboral no existía todavía. Eran considerados objetos y su dueño decidía absolutamente todo: cómo, cuándo y cuánto trabajaban. No había derechos, solo la voluntad del amo. Saltamos a la Edad Media, la cosa cambia un poco, pero no mucho. Ahora tenemos siervos, atados a un señor feudal y a sus tierras. A cambio de protección y una pequeña parte de la cosecha, trabajaban sin libertad para elegir o negociar. En las ciudades los artesanos se agrupaban en gremios. Aunque había una estructura, seguía siendo una relación jerárquica, no un contrato laboral. El maestro dictaba las normas y el aprendiz obedecía a cambio de formación y sustento. El gran cambio llegó con la Revolución Industrial, en el siglo XVIII. ¡Boom! Máquinas de vapor, fábricas. Millones de personas se mudaron del campo a la ciudad buscando trabajo. Nació así la clase obrera, el proletariado. Pero las condiciones eran aterradoras. Tenían jornadas de más de 14 horas, salarios miserables, fábricas peligrosas y sucias. No había seguridad social, ni pensiones, ni protección contra accidentes. Y lo peor de todo era el trabajo infantil. Los empresarios preferían a los niños porque protestaban menos, cobraban una miseria y por su tamaño podían limpiar máquinas en pleno funcionamiento, un trabajo que era bastante peligroso. La explotación era brutal. Las ciudades no estaban preparadas para tanta gente y las viviendas eran insalubres. Las enfermedades se extendían sin control. Pero de esta situación extrema nació algo poderoso: la conciencia de clase. Los trabajadores del siglo XIX, en plena revolución industrial, se dieron cuenta de que juntos eran más fuertes y empezaron a organizarse. Así nacieron los primeros sindicatos, como la UGT, fundada en España en 1888. Comenzaron las huelgas, las manifestaciones, las luchas en las calles y todo para exigir dignidad. La presión fue tan grande que los gobiernos, que al principio reprimían estos movimientos, tuvieron que empezar a escuchar. Poco a poco nacieron las primeras leyes laborales. En España un hito fue en 1873, cuando se prohibió el trabajo a menores de 10 años. Luego, en 1919, tras una huelga masiva de 44 días, se consiguió la jornada laboral de 8 horas. Ese mismo año se creó la Organización Internacional del Trabajo. El siglo XX fue clave. La Constitución de la Segunda República en 1931 reconoció por primera vez derechos como la libertad sindical o el salario mínimo. Y en 1932 se creó el seguro obligatorio de accidentes. Ahí nació oficialmente el derecho laboral como lo conocemos. Así fue como, gracias a que los trabajadores comenzaron a organizarse en sindicatos y a utilizar la huelga como herramienta de presión para reivindicar sus derechos, exigiendo jornadas más cortas, salarios dignos y mejores condiciones, así fue como surgió el derecho laboral. Pero llegó la dictadura franquista y estos derechos fueron suprimidos y sustituidos por un sistema corporativista de sindicatos verticales controlados por el Estado. Sin embargo, la legislación laboral continuó desarrollándose en aspectos como la seguridad social o la regulación de la jornada. Y en 1980 se aprobó el Estatuto de los Trabajadores, la ley fundamental que hoy rige las relaciones laborales en España. Así que la próxima vez que fiches al salir del trabajo,
recuerdas tus días de vacaciones o cobres tu nómina, piensa en todo el camino recorrido hasta aquí. No fue un regalo, fue una conquista. Así que muchas gracias por acompañarme en este viaje por la historia del derecho laboral.